El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, bienvenidos de nuevo a Gabinete de Curiosidades, Artes Visuales en Contexto. Nuestro programa de hoy, la imagen que resiste en el levantamiento social. Bueno, recordemos que a nuestros oyentes que este es una serie de 3 programas. Este es ya nuestro tercer programa, hablando sobre el muralismo, sobre los movimientos sociales, el papel de la imagen en nuestro contexto, la censura, las relaciones con arte, contexto y política y demás. Cerramos así este ciclo de programas hablando un poco acerca de la imagen que resiste en el levantamiento social. Y bueno, también hay que señalar que nuestro primer programa tuvo como objetivo contextualizar el escenario político histórico en el que estas imágenes aparecen. En el segundo tuvimos un enfoque desde las artes y del mundo de las artes. Y hoy tenemos un enfoque más desde lo que hacemos en la UPN, desde las investigaciones de nuestra universidad y desde la educación, el potencial en educación que hay. Así que bienvenidos. Bueno, iniciando nuestro programa, tenemos como invitado hoy a José Manuel González Cruz, a Estefanía Romero. Y un saludo muy especial también a la mesa de trabajo, equipo técnico, en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en imagen y redes Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Y como siempre los acompaña Santiago Valderrama y quien les habla, Elkin Hidarraga. Bueno, José Manuel, un gusto tenerte acá. Cuéntanos un poquito como tu formación y tu lugar aquí en la universidad. ¿Cómo es? ¿Por dónde viene? Muchas gracias, buenas tardes. Muy agradecido de que me hayan invitado a este espacio. Yo soy historiador de base, de formación en pregrado y también licenciado en Ciencias Sociales. Hice un posgrado en Estudios Culturales, en Pedagogía y una maestría en Educación y el doctorado en Historia. Entonces eso hace que yo esté aquí en la Universidad Pedagógica por más de 12 años. Estoy en la maestría de Educación de la Universidad Pedagógica en un grupo de investigación que tiene por nombre Historia de la Educación, la Pedagogía y la Cultura Política, que se conoce como Cultura Política. Y allí, al interior de ese grupo, hay una línea de investigación que es Pedagogías Críticas, Memorias y Alteridad, con la profesora Piedad Ortega, Yeritza Merchán, Clarita Castro, una profe que está en la Nacional, y yo. Y desde ahí, y también trabajo en la LECO, en la Licenciatura en Educación Comunitaria. Entonces, el trabajo que vamos a presentar viene desde el trabajo de la maestría y de ese grupo de investigación del que acabo de mencionar. Qué interesante, ¿no, José Manuel? Pues un gusto y un honor realmente tenerte en el programa. Qué chévere poder hablar hoy de este tema. También tenemos como invitada a Estefanía Romero, que fue estudiante de aquí de la Universidad Pedagógica y cuyo trabajo de grado fue dirigido aquí por el profesor José Manuel. Ella se va a unir al equipo, a la mesa de hoy en unos momentos, pero bueno, por ahora continuemos. Bueno, vamos inicio nuestra sección Disputas de la Mirada. En Gabinete de Curiosidades, Disputas de la Mirada. Bueno, en esta sección de Disputas de la Mirada lo que hacemos es como presentar un contexto general sobre el cual vamos a charlar hoy, porque tenemos pues unas preguntas, pero la conversación puede tomar otras direcciones. Ya hemos visto qué ha pasado en el programa y es lo que buscamos también.
Entonces, hoy abordaremos la manera en que los murales han transformado el espacio público, interrumpiendo su cotidianidad para generar debate y hacer visibles las demandas sociales. También discutiremos la censura y eliminación de estas obras por parte de las autoridades, evidenciando la disputa del sentido común y los intentos de silenciar voces disidentes. Además, pues examinaremos el papel de la educación en todo esto, puesto que la tesis que nos trae hoy Estefanía es aquí de una educadora, y la relación entre el muralismo y la educación popular, destacando su potencia como acción colectiva y contrahegemónica, a través de ejemplos como los murales en honor a Lucas Villa y Duván Barrios, por ejemplo, y reflexionaremos sobre la importancia del arte en la construcción de memoria y en la resistencia simbólica frente a la violencia. Y bueno, el último punto sería explorar el futuro del muralismo, el graffiti en Colombia también, analizando su papel en la lucha por el cambio social y también pues su capacidad para seguir desafiando el status quo en medio de un país en constante transformación, ¿no? Como el nuestro. Bueno, sin más preámbulo y un poco con lo que nos hablaba el profesor Santiago, vamos a iniciar la serie de preguntas, la entrevista, la charla con el profesor Manuel, y queríamos como inicialmente preguntarte cómo podemos entender el muralismo y el grafiti en el contexto del levantamiento social de abril del 2021 en Colombia. ¿Qué rol jugaron estas expresiones en la protesta? Gracias, profe Elkin. Pues yo primero que todo quiero hacer como una precisión. Pues mi abordaje investigativo en este caso y de dirección del trabajo de grado de Estefanía es más desde la dirección y la orientación histórica, sociológica, las ciencias políticas, pero no quiere decir que no lo haya trabajado. Yo trabajo el tema, pero no desde lo estético y desde lo artístico, que ya le vamos a dar el paso cuando entre Estefanía, entonces para que ella pueda, digamos que ampliar esta perspectiva. Sin embargo, la idea es presentar el título del trabajo de maestría de Estefanía, quedó así: el muralismo en el levantamiento popular, 28A, 2021, educación popular, territorialidad, memoria y estética política. Entonces allí, digamos que en este trabajo, nosotros partimos de la idea de, y pues porque lo vivimos, y pues ahorita también Estefanía lo va a presentar, vivíamos las formas de movilización y de acción colectiva que se han venido generando en Colombia como un momento histórico muy particular, que tiene que ver con un cambio histórico por este desborde o levantamiento. Nosotros, por ejemplo, no partimos de la idea, es una construcción conceptual que yo he elaborado, que no es un estallido social, sino la categoría es levantamiento social y popular. Y entonces, ¿por qué un levantamiento social y popular? Entonces veíamos como que el proceso de la rebeldía, también como una categorización teórica, el proceso de la rebeldía se origina desde el 2007, digamos que podemos poner un punto de referencia con la reacomodación de los tratados de libre comercio. Y eso generó una crisis del capitalismo. Ahí generó toda una reorganización económica muy fuerte que cada vez fue perjudicando a los sectores populares, entendiendo pues que era un gobierno de extrema derecha. Y luego los dos gobiernos que mantuvieron una línea de represión muy fuerte y muy violenta a la movilización social, pero también en una digamos, hundida de acelerador del modelo neoliberal en Colombia. Y esto fue generando todo un proceso de protestas que después fueron tomando cada vez más vínculos. Es decir, las protestas aisladas fueron conectándose y fueron generando unas acciones colectivas cada vez más amplias. Y esto lo podíamos ver, por ejemplo, en la movilización del 2011, el paro nacional universitario, y el movimiento campesino del 2012, 2013, en el tal llamado paro no existe el paro de las dignidades, el paro campesino, pero también el paro de las negritudes en todo el Pacífico colombiano y otros actores sociales y demás. Entonces, lo que podíamos ver es que hubo una rebeldía que se fue construyendo, que estalló en el 2019 con la pandemia
se atenuó un poco y luego volvió a estallar en el 9 y 10 de septiembre del 2020 y en el 28 de abril del 2021. Entonces allí podemos ver todo un ciclo de protesta social mantenida y con unos repertorios muy particulares. Entonces aquí es donde entra el tema del muralismo. También entendiendo que desde la década de los 90 nosotros estamos asistiendo a un nuevo reparto estético, una nueva forma de comprender el mundo y de la realidad del accionar colectivo, que pasa ahora por la imagen, ¿no? Por lo visual y lo audiovisual. Entonces ahí también vamos a ver que los repertorios de movilizaciones de las acciones colectivas, no solamente en Colombia, en el mundo, en este mundo que podríamos llamar postmoderno o postindustrial, etcétera, lo estético y lo sensible es totalmente, está en el centro. Entonces dejo ahí para que sigamos en la conversa. Gracias, José Manuel, qué interesante. Bueno, y qué interesante seguir hablando de todo esto que ya nos estás presentando. Y bueno, por aquí llegó Estefanía. Bienvenida, Estefanía, ¿cómo has estado? Hola a todas, a todos los presentes. Soy Estefanía, qué chévere que me inviten a este espacio de emisora. Estefanía, no, pues con todo gusto. Y mira, veníamos hablando un poquito, el profe nos estaba haciendo una contextualización bastante grande, pero estábamos un poco entrando en el tema de la relación que existe entre muralismo y educación popular en Colombia. Y pues creo que tu trabajo de grado ahí tiene mucho que decir. Cuéntanos un poquito cómo fue que surgió el trabajo, qué pasó en ese trabajo. Claro. Si nos puedes hablar un poquito de ese tema. Listo. Pues bueno, mi interés radica esencialmente como habitante de uno de los puntos de resistencias allí, digamos, durante el levantamiento popular del 2021. Entonces mi interés surge principalmente como mujer popular, habitante pues de un conglomerado allí en el portal Resistencia, renombrado así porque es el portal Américas. Entonces, cuando veo, digamos que empieza una serie de características que se presentan allí distintas a la acción directa, me interesa indagar por qué el muralismo se instala y se crea y se disputa el espacio público allí. Entonces, muy cercana también a los artistas, a unos amigos artistas que empiezan a pintar, pues porque yo me ubico sobre todo, es como te digo, en el portal América y a sus alrededores, que son barrios muy populares. Entonces se crea la calle de la Resistencia, también es pintada, ¿sí? Entonces durante el levantamiento popular surgen varias dinámicas de represión, varios desaparecidos, varios asesinatos. Entonces empiezan a aparecer principalmente pues estos rostros pintados ahí. Y me pareció importante llegar a indagar por qué estos rostros, para qué, por qué disputaban y cuál era el sentido que había ahí. Entonces aparece el rostro de Duván Barros, un joven asesinado y desaparecido, ¿sí? Presuntamente por la Policía Nacional, en donde esencialmente se acerca a su madre. En el trabajo pudimos hacerle la entrevista a la mamá de Duván Barros, que se llama Ceci Barros, y ella nos contaba que inicialmente lo que le ayudaron fue a pintar el rostro de su hijo. Y cómo empieza a visibilizar un asesinato y una desaparición que no fue nombrada en los medios comunicativos hegemónicos del país, pero que sí empezaba a cuestionar a sus alrededores, a los vecinos, a las vecinas, a los niños, a las niñas, a las personas que transitaban el espacio, ese rostro. Bueno, ya que estamos hablando de tu trabajo de grado, y con eso queríamos, como lo que hablamos antes, como terminar un poco esta trilogía, también hablando de los murales y la imagen, un poco también cómo desde la universidad, desde la pedagógica, podemos hablar, indagar, investigar sobre estos temas. Quisiera que nos contaras un poco cómo desarrollaste la metodología de trabajo en tu investigación, las categorías y en qué te enfocaste como sobre ese análisis. Claro, bueno, cuando decía que empiezan a pintar el rostro de Duván Barros allí en el portal Américas y, por ejemplo, el COS Colombia en el piso a gran escala, ¿sí? Lo que pasaba era que
la gente sentía una sensibilización, una afección cuando veía, digamos, estas palabras y este rostro pintado allí. Sí, entonces, ¿cuál era esa sensibilización? De saber qué pasaba, ¿sí? ¿Por qué estaba pasando dicho levantamiento, sí? ¿Qué era lo que se estaba disputando, peleando, reivindicando y denunciando? Cuando me preguntas sobre la metodología, inicialmente nosotros quisimos indagar más allá de lo bonito y de lo iconológico y lo iconográfico que nos dice el mural, y nos adentramos como a disputar el mural como una acción colectiva y un acto estético popular que disputó varios sentidos en la lucha social. Entonces la metodología precisamente indagó sobre primero el muralismo como signo de las culturas populares, y de ahí partimos para primero indagar, entrevistar varios artistas populares que pintaron durante el levantamiento, pero también varios jóvenes de la primera línea que vieron pintar los murales, y también una de las víctimas que, como mencionaba ahorita, es la mamá de Duan Barros. Y también la metodología entonces acudió a investigar la imagen desde Bourdieu, ¿sí? Y desde Canclini, para decir que la imagen con la sociedad y la imagen con lo social pues está disputando unos sentidos en colectivo. Bueno, y el profe aquí, José Manuel, quiere comentarnos o ampliarnos un poquito esto. Por supuesto, el trabajo de investigación, así como lo mencionaba Estefanía, partía del interés pedagógico y digamos político y vivencial de la realidad que ella estaba viviendo. Sin embargo, aquí desde la maestría en educación hemos ido construyendo una categoría, digamos, muy pertinente para abordar el presente, y es la historia del tiempo reciente, historia reciente. Esta historia reciente aborda unos periodos de tiempo, no en la coyuntura, los días, los meses que ocurren, sino que lo alargamos en el tiempo y utilizamos unas categorías metodológicas como memoria, en este caso movimiento social y acción colectiva. Entonces, partimos de esas categorías de lo que era la acción colectiva y el movimiento social ahora, en el contexto actual, y le incluimos el tema de la memoria y un elemento también muy importante que era una sociología, una sociología de las imágenes. Y sobre esto terminamos con las categorías de educación popular, que es donde ya nos conectamos aquí de la pedagógica, porque digamos que hay una formación en la mirada, hay una formación en la resistencia, en la elaboración, en la participación colectiva del mural. Es decir, no es solamente lo que interpela a la persona cuando camina, sino en la construcción que se hace colectiva y sobre qué se hace. Y también tiene que ver, entonces digamos allí, no sé si ahorita lo conectamos un poco con lo que se fue construyendo posteriormente. Y un elemento también muy importante de la acción colectiva y del movimiento social, para terminar, es el concepto de territorialidad. Entonces, lo que vimos en esta rebeldía popular es que hubo muchos puntos de concentración, es decir, la categoría de territorialidad fue muy pertinente porque cada lugar demandó sus propias acciones y generó unas dinámicas muy particulares. Entonces, eso también lo tuvimos muy en cuenta para poder mirar. Claro, mirábamos, por ejemplo, el arco que coge Bogotá de Suba a Usme y Ciudad Bolívar, pasando por Ciudad Bolívar, por Kennedy, esa parte de abajo u occidental de Bogotá, un arco, y veíamos allí toda la concentración popular de Bogotá. Entonces, y el levantamiento estuvo allí. Entonces, no es un capricho llamar levantamiento social y popular simplemente por un eslogan, sino porque los puntos de la territorialidad estuvieron centrados en lo popular. Y la expresión también estética tiene toda una simbología e iconología y todo un contenido popular. Y entonces ahorita, más adelante también pues, miraremos como esa trayectoria histórica del muralismo en estas acciones colectivas. Qué importante todo lo que están señalando. Creo que hay algo me pone a pensar, ¿no? Y yo por ejemplo, desde el campo de las artes o de la cultura visual, que es donde yo trabajo, me estimula mucho a pensar, pues, lo que ustedes están hablando. Algo que ya hemos hablado acá en los programas anteriores, y es finalmente
es la imagen o la no imagen que aparece constantemente frente a la desaparición, es decir, frente al que ya no está. Ese borramiento de ese rostro constante, como no solo se desaparece en vida, ¿sí?, su cuerpo, a través de su asesinato, su desaparición, sino cuando su imagen trata de reconstruirse, vuelve y desaparece, ¿sí?, vuelve y se borra. Y hay un pulso todavía por la emergencia de esas subjetividades y esas imágenes, y esa otra imagen que es una imagen gris, ¿sí?, un vacío. Y hablábamos también que ese vacío finalmente es un gobierno de la crueldad, ¿no? Es la forma de gobernar a través de la crueldad. Es el sufrimiento de las madres, es ver que la gente desaparece y no pasa nada, y nadie dice nada, y la pared está blanca, gris. Nadie dice nada, y cuando dice alguien algo, tapan. Pero entonces han empezado a emerger o a levantarse una serie de imágenes que están disputando eso y que tienen que ver mucho con la experiencia. Siento yo que son imágenes que emergen no solo como imágenes visuales, sino como imágenes que tienen una carga experiencial, es decir, son parte de un algo que es un momento, ¿sí?, un momento en el que se comparte y se vive una cosa en colectivo que produce estas imágenes. No están disociadas, no son la misma cosa, son experiencia. Pero bueno, entonces dejo de echar yo carreta porque la sesión es para hablar con ustedes. Entonces quería preguntarles un poquito en ese sentido. Por ejemplo, los murales de los que hablas tú, los de Lucas Villa, por ejemplo, los de Duván Barros, buscan reconstruir narrativas alternativas a estas narrativas oficiales, que es la de desaparición, el gris, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, o cuéntenos desde su perspectiva ustedes, ¿por qué creen que es importante la construcción de memoria a través de estas imágenes? Claro, cuando un mural en una situación de emergencia como lo fue el levantamiento popular apareció en lugares inesperados, pero a la vez cotidianos. Y en ese sentido, pues por eso nosotros asociábamos la imagen del mural, pero asociábamos también la construcción colectiva del mural. Y no fueron solo artistas gráficos, no fueron solo artistas experimentados en el tema, sino que se sumó todo el conjunto de la población. Entonces, cuando hacíamos las entrevistas, una de las respuestas que nos daban era: no solo pintamos nosotros los artistas, nos ayudaron a pintar los niños, las niñas, nos ayudó a pintar el vecino. Y no era esencialmente que cogiera una brocha o un rodillo, sino llevándoles comida, agua. Entonces digamos que eso se asocia a una construcción colectiva popular. Cuando las pintas aparecen en los espacios públicos, ¿cierto? Nosotros notábamos, digamos, desde la categoría que trabajamos desde estética política popular, y decíamos: no reside en lo bello, no reside en lo bello ni en lo hermoso del mural, sino que reside en lo sensible de las personas. Entonces, lo sensible de las personas en una situación de emergencia era visibilizar, denunciar y expresar, digamos, casi que a gritos, pero mira la comparación, a gritos con imágenes que resonaron en todo el país. Entonces nos dimos cuenta que no eran solo en Bogotá, sino que los puntos de resistencia eran en Cali, en Pereira, en Medellín, y que fueron también replicándose los mensajes. Por eso decíamos que era un signo de las culturas populares. Entonces, el prohibido rendirse se pintó en más de 10 ciudades. El nos están matando se pintó también alrededor de 10 ciudades. Y ahorita, por ejemplo, el mural de las cuchas tienen la razón, que ha sido una réplica y, digamos, un artefacto político para acompañar la lucha de las madres que tienen desaparecidos sus hijos y sus hijas. Yo complementaría lo que ha mencionado Estefanía, y que tiene que ver en cómo durante el ciclo de rebeldía al que me refería antes, que es del 2019 al 2021, se construyó una narrativa de vandalismo, de personas como que, en un órgano sano, como que habían integrantes que dañaban y que había casi que eliminarlos, sacarlos, ¿no? Como justificando esta acción, y por otro lado la acción tan desmedida, criminal y brutal del SMAT. Entonces,
la narrativa hegemónica por los medios de comunicación es esta. Y nosotros fuimos viendo y comprendiendo cómo se fue construyendo una narrativa antihegemónica y contrahegemónica. Y esta narrativa era muy estética de lo que menciona Estefanía popular. Es decir, cómo ahí había una narrativa, y esa narrativa también tiene un proceso de elaboración, porque viene del graffiti a un mural, y pues a un mural muy elaborado y a una campaña. Entonces, por ejemplo, podíamos ver que asesinaban o fueron violados derechos humanos en algún lugar, aparecía el graffiti, y después este graffiti cogía mucha fuerza colectiva y se convertía en un mural. Y después esos murales se convirtieron en campañas que se difundieron internacionalmente, mundialmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, la campaña SOS Nos Están Matando o Prohibido Rendirse fueron campañas que cogieron resistencia en otras partes del mundo y que las personas recibieron apoyos audiovisuales, ¿no? Los apoyamos, colombiano SOS, no podemos rendirnos, yo soy la resistencia, etc. Entonces digamos que ahí fue todo un discurso contrahegemónico que enfrentó el discurso dominante y lo venció. Es decir, para mí no fue solamente una propuesta de resistencia, sino que generó todo un proyecto alternativo que se va a consolidar, digamos, con el cambio en las elecciones. Sí, bueno, en relación a esto, porque la imagen también se convierte en la voz de todos, por eso lo conectaban con el territorio, y la imagen de alguna manera se convierte en eso que yo no puedo decir. El territorio mismo, la comunidad misma ve que algo aparece allí espontáneamente y se siente identificado, ¿sí? Como definitivamente es lo que yo he tratado de decir durante mucho tiempo, y por eso en muchas partes del territorio colombiano, en otras partes del mundo se sentían identificados y más se fueron sumando porque era la voz de ellos allí puesta en una imagen colectiva también de una acción colectiva y política. Bueno, vamos a la pausa institucional y continuamos con la charla. Estás escuchando Gabinete de Curiosidades. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. ¿Has sentido el impacto del cambio climático en Colombia? Nuestra tierra enfrenta desafíos ambientales cada vez más graves, incluyendo el riesgo de desabastecimiento de energía. Pero hay esperanza en nuestras manos. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Es momento de tomar medidas para conservar nuestra energía y proteger nuestro planeta. Apaga las luces al salir de una habitación, desconecta los electrodomésticos que no estés usando y opta por fuentes de energía renovables siempre que sea posible. Cada pequeño gesto cuenta. Recuerda, cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. El deber de los escritores no es conservar el lenguaje, sino abrirle camino en la historia. Los gramáticos revientan de ira con nuestros desatinos, pero los del siglo siguiente los recogen como genialidades de la lengua. Gabriel García Márquez, escritor y Nobel colombiano. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.
Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás en modo Gabinete de Curiosidades de la Pedagógica Radio. Bueno, regresamos de la pausa. Estábamos hablando sobre ese papel de la imagen y lo que significa para las personas, para el territorio, como ya lo habían hablado nuestros invitados. Y bueno, Estefanía quería sumar un poco al tema. Sí, porque nos preguntaba aquí el profesor por qué era importante el sentido de la memoria. Entonces, vimos que el mural disputa la memoria. Y lo hace, digamos que tomábamos la categoría inicialmente de memoria, ¿sí? Para después construir la categoría de memoria colectiva. Y la memoria la memoria colectiva como trabajo y lucha social, ¿sí? Como un acto de búsqueda que esencialmente en los escenarios traumáticos y en las sociedades convulsionadas como las de Colombia y durante el levantamiento, pues lo que buscaban era el nunca más, ¿sí? La no repetición de estos hechos. Y que vienen siendo históricamente pues, sostenidos. Es decir, las desapariciones, los asesinatos a jóvenes, a líderes y a lideresas es un suceso histórico, ¿sí? Y que durante el levantamiento vino a resaltarse porque un joven de la primera línea, por ejemplo, nos decía que cuando pintábamos el rostro de alguien asesinado y desaparecido, era abordar la memoria en conjunto. Entonces, eso da un sentido de clase, ¿sí? Un sentido popular, político a la memoria, porque la memoria esencialmente entra a trabajar los silencios, ¿sí? Los olvidos y las impunidades. Entonces, claro, cuando este joven nos decía eso, pues nosotros decíamos, es una memoria colectiva que viene trabajando y haciendo la cohesión a ese nunca más. Qué interesante todo. Y bueno, hay una pequeña sección que tenemos aquí en el programa y se llama el recomendado de la semana. Pero entonces, no sé si ustedes quieren recomendarnos, por ejemplo, Estefanía, ¿dónde vamos a ver esos murales? ¿Qué sitios nos recomiendas para visitar, para conocer un poco esta historia, esta memoria? Y pues, José Miguel, tú también recomiéndanos algo, lo que tú quieras. Claro, pues mira, como ya vamos a 3 años del levantamiento popular, muchos de los murales han sido blanqueados y han ido desapareciendo, se han ido borrando. Sin embargo, por ejemplo, ahorita el de las escuchas tienen la razón, digamos, es una muestra de que el muralismo sigue acompañando la lucha social, ¿sí? Pueden ir a todos los puntos de resistencia surgidos, el Portal Américas está pintado, aún con cosas del levantamiento popular, podemos venir a la pedagógica también, aquí están los rostros de muchos desaparecidos, ¿sí? Y la invitación es también a que transiten un poco los barrios populares y que la gente a partir de su estética popular pues está elaborando grandes mensajes de lucha social y transformación. Recomendar también, digamos, hay un debate en lo que menciona Estefanía, que no es solamente la memoria, sino que ha ido transitando a la historia. Es decir, en este caso, por ejemplo, las luchas colectivas se manifestaban en lo simbólico, ¿no? En el mural, en una lucha por la memoria. Sin embargo, por ejemplo, el derribe de estatuas que también se dio, son estatuas que están consolidadas en la historia oficial. Por ejemplo, en el Cauca, los indígenas Misak tumbaron la estatua de Belalcázar, ¿sí? En un sentido de volver a mirar la historia, a revisar la historia. Y en este caso, por ejemplo, aquí en Bogotá, ellos mismos se desplazan al centro de Bogotá, donde es la supuestamente fundación, la plaza esta de Gonzalo Jiménez, y también hacen una resignificación allí, un renombramiento
de la Plaza Misak. Allí un debate sobre la historia. Entonces digamos que hay una lucha que se disputaba en la memoria y en la historia. Pero lo que estamos viendo ahora, después del trabajo de grado de Estefanía, es el que ella lo menciona, ¿no? El debate sobre la escombrera, las personas asesinadas y enterradas en ese lugar de Medellín, un lugar donde recibían escombros, y allí se negó que hubieran cuerpos, y el mural precisamente está denunciando que las cuchas tenían razón porque sí hay cuerpos. Es decir, que ahí entramos en un debate también muy fuerte por el que estamos transitando, que es el debate sobre el negacionismo. Es decir, y como estamos en una campaña política también de la extrema derecha niega, y una forma, como tú mencionabas, Santiago, tiene que ver con el borramiento, ¿no? El colocar las paredes grises, negras, eliminar. Y ahí hay una lucha, ¿no? Entonces, recomendado, y pues recomendado también, Bogotá se ha convertido en un lugar de disputa de la imagen, ¿no? Aquí también hemos encontrado que llegan soldados israelíes genocidas, que les dan un premio por ser genocidas en Palestina. Y la Candelaria es un lugar donde ellos recorren los murales, ¿no? Entonces ahí hay una narrativa del poder también, de una cierta inclusión social, pero en los barrios, en los territorios, en Usme, por ejemplo, en Suba, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Patio Bonito, en esta zona de lugares donde hubo mucha territorialidad, los murales, algunos se mantienen o también se han construido como lugares de imágenes, de fotografía, ¿no? Entonces la fotografía también entra a recuperar la memoria. En Cali, ¿no? El monumento de la resistencia, en su parte pilar hay imágenes, hay todos unos objetos de la memoria que están allí y que los han colocado allí y han colocado como centros estos centros de la memoria, lugares de la memoria, vienen a vincularse a otros que tienen que ver con la guerra que ha vivido Colombia. Porque no es un conflicto armado ni es una violencia, sino ha sido una guerra con caracteres genocidas en algunos momentos. Entonces, digamos que estos lugares de la memoria son lugares también del recuerdo popular, social, colectivo, que nos recuerdan lo que ocurrió y cómo ocurrieron las cosas en Colombia. Me hacen pensar, bueno, con todo eso y con lo de la memoria, yo he metido demasiado la cucharada, pero bueno, me voy a arriesgar. Y me acordaba pues que esto del descubrimiento, ¿no?, de la memoria no es nuevo. Cuando llegan los españoles, lo primero que hacen es satanizar las piedras donde se pintaban los pictogramas. Aquí en Cundinamarca vemos como muchas piedras llenas de pictogramas le llaman la piedra del diablo, ¿cierto? O le han puesto una virgen encima o una cruz. Sí. Cerca de Villa de Leyva. Sí, el infiernito. Sí, ahí también, exacto, el infiernito. Se sataniza completamente y muchas veces destruyeron las piedras. Sin embargo, entonces encontrar, en una contranarrativa podríamos ver, esta lógica de satanizar y homogenizar, pero en cambio esas piedras vemos que se construyen, obviamente la mirada que las hizo escapa a nuestra historia o a lo que sabemos de la historia ahorita, pero sí sabemos cosas. Sabemos, por ejemplo, la temporalidad de algunas imágenes. Sabemos que en una sola piedra habían 1000 años de distancia entre una imagen y otra, y aún así no se tapaba. Estaba una al lado de la otra, en un mismo plano. Muchos elementos históricos a través de miles de años en un solo plano, como si todos fueran el presente. Que creo que es lo que pasa. Es decir, siento que hay ciertas relaciones entre cómo se construía colectivamente y cómo se pensaba esa imagen precolombina a lo que pasa con los murales. Porque hay muchas lecturas y muchos momentos históricos en ellos, y además se hacen a través de un encuentro. Aunque ya me estoy atreviendo a decir cosas que no sé, porque esas no sabemos cómo se construían, pero sé que sí estaban ancladas al territorio, a la comprensión del territorio. Mientras que la imagen colonial no, la imagen colonial era meterse dentro de la iglesia y llenar al cuerpo de significados, mientras que la piedra era los significados que trae ese cuerpo aparecen en la imagen. Son unas lógicas totalmente distintas y creo que se parecen, ¿sí? Se parecen. Pero entonces me interesa mucho
no sé si podemos hablar de eso, de cómo ustedes entienden la forma en la que se organizan las comunidades y cómo se construyen estas imágenes. Pues a mí me gustaría que Estefanía nos hablara un poco, porque aquí ya con lo que nos vincula Santiago tiene que ver con la formación. Es decir, ahí hay una formación colectiva y ahí lo vinculamos con la educación popular, pues que es el sentido de nuestra universidad. Sí, bueno, me parece muy interesante lo que mencionas, profe Santiago, porque me haces pensar también en la temporalidad porque el mural, digamos, se ubica en un tiempo, ¿cierto? Y en un espacio y actúa como coyunturalmente. Sin embargo, digamos que al funcionar en un contexto como ha sido el de Colombia, de represión, de conflicto y de guerra, pues se hacen necesarias otras expresiones colectivas, ¿sí? Que vengan a disputar, pero también a traer otras narrativas. Y es como ese juego, ¿cierto? Es como ese juego entre los vencidos y la historia oficial, la historia de los vencedores y las personas que quedan aparte de eso, ¿sí? Entonces, creo que el mural históricamente ha permanecido y ha sido una fuente, una herramienta y un artefacto de lucha social que la gente requiere y toma como herramienta para disputar entonces la historia oficial que quieren imponer desde la colonia, precisamente. Cuando hablabas, el profesor José Manuel mencionaba el tema de la formación y cómo la gente pues hacía esa acción colectiva, porque nosotros a partir de las categorías que trabajamos, pues encontrábamos unos hallazgos, ¿sí? Después de la metodología encontramos unos hallazgos que nos acercaban mucho al sentido de la educación popular. Entonces encontrábamos, por ejemplo, que los murales son narrativas contrahegemónicas, que los murales son memorias colectivas y que los murales son actos simbólicos de resistencia. Digamos que con estas categorías nos acercábamos a la educación popular porque la educación popular históricamente ha trabajado estos asuntos, ¿sí? Ha trabajado el asunto de las contranarrativas, de las resistencias y de las memorias colectivas, digamos en un trasegar de contextos. Entonces la educación popular se ubica al contexto actual, ¿sí? Y decíamos nosotros que la gente pues cuando pintaba el mural no estaba diciendo vamos a hacer educación popular o vamos a formar a la gente. La gente cuando pintaba el mural y que lo hacía precisamente en medio de la represión, porque nos decía uno de los artistas populares que tenían una hora para pintar un mural a gran escala, porque sabían que el ESMAD iba a accionar en cualquier momento. Entonces fueron murales que se pintaron digamos, en una situación de mucho límite y la gente no esperaba sino enviar un mensaje, ¿sí? Sensibilizar a los que no estaban participando del levantamiento, pero que tenían todo que ver. Entonces, lo que ayudó el mural fue a que las personas que no estaban en el levantamiento se posicionaran, ¿sí? Tomaran una postura clara de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, por eso las demandas no solo fueron la eliminación, ¿sí? Y el rechazo a la reforma tributaria, sino que fueron más allá. Entonces empezaron demandas propias y decir, nos están matando, las personas indígenas llegaron a Bogotá y, como lo mencionaba el profesor, a derribar estatuas. Entonces estaban denunciando también que en sus territorios seguía la colonización y el extractivismo del capitalismo, asesinando sus líderes y demás. Entonces, digamos que todo esto tiene que ver con la educación popular. Ahí tocas un elemento muy importante, Estefanía. Bueno, en su momento no habíamos pensado en él. Habíamos hablado mucho de la imagen, ya ahí puesta, ¿sí? Pero no habíamos hablado de ese proceso y lo que implicaba socialmente, ¿sí? Uh-huh. El proceso de la construcción de ese mural, ¿sí? Había una planeación, pero como decías, a veces tenían una hora para hacerlo porque podían llegar a reprimirlos a ellos. Uh-huh. Y eso es importante también entender que hay más allá de esa imagen,
¿sí? ¿Qué implicaba realizar esa imagen? ¿Qué implicaba para ese orden social, esa comunidad, esa imagen? O sea, no solamente es la representación, sino todo lo que hay detrás de ello, ¿sí? Y que recoge todo el sentir también de ellos. Es muy bello eso que tocas. José Manuel, adelante. Precisamente lo que menciona el profe Elkin, digamos, en esa construcción también hay que pensar que nosotros utilizamos una categoría para el trabajo y era la categoría de bola de nieve. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, cuando inició el paro, porque sí fue un paro, el 28 de abril fue un paro el día 28, y el 29 ya no era un paro, sino ahí inició, fue un levantamiento social y popular. Entonces, en el día 1 del paro, no se tenía pensado ni siquiera qué iba a ocurrir, sino digamos que las centrales obreras y organizaciones sociales convocaron al paro, pero desbordó el estallido que se genera el primer día, se va a mantener en todo un levantamiento social y popular. Entonces va construyendo y va creciendo. También no era que tuvieran pensado que iban a controlar territorios y las formas no, todo eso se fue construyendo. Asimismo también el tema del mural. Porque lo que nosotros encontramos allí en el levantamiento social y popular y en este ciclo que viene del 2019 al 2021, pero que venía ya construyéndose, es la categoría también de juntanza. Entonces allí confluían en el territorio diversos sectores, toda la diversidad social y política y de la resistencia. Y ese juntanza, ese junte, ese convite, pues fue construyendo también unos murales y unas dinámicas particulares. Es decir, ahí hay todo un proceso de formación pedagógica y educativa. ¿Sí? Desde lo que vemos de una educación popular no formal, sino barrial, popular, en el territorio, en esa misma construcción. Y entonces esta juntanza y esta construcción pues que sigue ocurriendo. Por ejemplo, con el borramiento de los murales en Medellín y aquí en Bogotá, ha hecho que se vincule una cantidad de personas que no tenían ninguna experiencia en la elaboración de un mural, pero han ido allá a construir y ayudar. ¿Sí? Y se han hecho murales en otros lados de personas que no tienen ninguna formación, pero lo importante es que quede allí y evitar el borramiento. Digamos que ahí hay toda una construcción política y también en el tema de la resistencia y de la alternancia política. Sí, dices muchas cosas. A mí eso de evitar el borramiento, creo que, y de la experiencia colectiva que produce la imagen, creo que son elementos claves, ¿no? Vuelvo otra vez a darles, es que la semana pasada estuve en una salida viendo pictogramas y resulta que pictogramas o pinturas en piedras que llevaban miles y miles de años ahí estaban cubiertas por musgo. Llegaron unos antropólogos y limpiaron las piedras y empezaron a borrarse. ¿Por qué? Si llevaban miles de años ahí, el musgo las había protegido. ¿Cómo puede ser que hubieran sobrevivido tanto tiempo esas imágenes antes, si eran para ser vistas? Pues porque la gente las hacía, no eran imágenes para ver y no tocar, sino era que las repetían constantemente. O sea, los pictogramas no son imágenes visuales, son imágenes de acción constante de repetir y repetir el mismo gesto. No sabemos qué significaba el gesto, pero sí la performatividad. Y en este caso esa performatividad de mantener viva esa memoria resulta clave. Porque no solamente están borrando en todas partes los murales, está ese pulso, y aquí en los muros de nuestra universidad, los murales de la memoria que dan hacia afuera también fueron vandalizados. Pues precisamente ayer hicimos la entrega de un mural aquí en la Universidad Pedagógica del caso colectivo 82. Y pues es un mural de dolor y de memoria y de sufrimiento. Y hicimos un ritual y se elaboró un mural desde el CEPAS y desde otros lugares de aquí, de las organizaciones y demás, con el MOVICE, donde las madres llevan 43 años en la búsqueda de sus personas y no encuentran respuesta. Entonces, digamos que la pedagógica se ha ido construyendo o se ha ido elaborando como un sitio de la memoria. Entonces, por ejemplo, hemos acogido, estamos para acoger la memoria de Duván Barrios,
El caso del colectivo 82 también, porque ningún estudiante era de la pedagógica, pero paradójicamente donde lo estamos acogiendo es aquí en la pedagógica. ¿Sí? Entonces son como lugares de la memoria. La pedagógica habla, como tú lo mencionas, por dentro y por fuera. ¿Sí? Entonces, pero también hemos tenido pues ese borramiento, ese choque, ¿no? Sí, por eso es importante la imagen. Recuerdo la obra de Oscar Muñoz para que la revisen. Y él tiene ese ejercicio, tiene una de sus obras acerca sobre los desaparecidos, y él dibuja un rostro con agua sobre una piedra caliente, y el rostro se borra y vuelve y lo dibuja y lo vuelve y lo dibuja, porque lo que no se recuerda se olvida, lo que no se nombra se olvida, también por su obra Aliento, ¿sí? Uno con el aliento en un espejo aparece la foto de ese desaparecido. No hay que dejar de nombrar, porque si no se olvida, y se olvida su memoria y lo que pasó, la historia nuestra. Un poco ya para finalizar nuestro programa, queríamos preguntarle a Estefanía, bueno, ¿cuál fueron las conclusiones de tu trabajo y cuál es el futuro del muralismo y el grafiti como herramienta de resistencia en Colombia? Vale, bueno, entonces una de las conclusiones a las que llegábamos en el trabajo era que el muralismo es un artefacto de lucha social, ¿sí? Y en ese sentido va a residir en una estética popular. Y cuando reside en esa estética popular, pues atraviesa lo bello y lo hermoso del arte. El arte no es arte por sí mismo. Y precisamente son las personas en colectivo los que le están asignando a ese mural unos rasgos instintivos como signo de las culturas populares. Entonces, el mural deja de ubicarse como arte hegemónico y se ubica como un arte de sentido popular. Entonces es creado por las personas en los barrios, es creado por los artistas populares y por la gente que cree que a través del arte está disputando su memoria, está disputando otras narrativas y está haciendo actos de resistencia que, como lo explicaba el profesor José Manuel, pues están creando un proyecto y experimentando una construcción local desde abajo. Digamos que se concluye que el tema de el arte popular, la acción colectiva y la educación hay que seguirlo explorando y hay que seguirlo trabajando con más, digamos, con más detenimiento. Digamos, este trabajo de grado de Estefanía, que uno de los jurados fue el profesor Alfonso Torres, precisamente por su conocimiento en la educación popular y las acciones colectivas, fue postulado como meritorio. Entonces es un trabajo que tiene la categoría de meritoria, y eso pues nos da como mucha posibilidad de que sigamos trabajando y ahondando, ¿no? Entonces esa es una de las conclusiones que yo creo, y otra es que la lucha social en Colombia y política ha estado atravesada ahora por lo popular, y entonces ha resignificado la lucha social desde abajo precisamente. José Manuel y Estefanía, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, siempre quedamos en punta, sí, ¿no? Como con ganas de seguir. Queríamos decir más. Que viva la estética política popular, compañeros. Esa es la conclusión, claro que sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por compartir ese maravilloso trabajo, a José Manuel, a Estefanía, a Santiago, compañero de mesa, a Mario. Y bueno, esto fue Gabinete de Curiosidades, Artes Visuales en Contexto. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.